Y hace pocos momentos el presidente Sebastián Piñera volvió a aclarar los dichos de esta mañana durante la promulgación de la ley Gabriela, que fueron, de acuerdo a lo que dice el presidente, malinterpretados. Que dice a través de este tuit, dice: las cosas claras, jamás he dicho que la mujer pueda tener responsabilidad. Lo que dije es que muchas mujeres abusadas no pueden denunciar y no reciben protección eficaz y a tiempo. Por eso la ley Gabriela y nuestra política de tolerancia cero con todo abuso o violencia contra mujeres. Eso es lo que acaba de tuitear hace 33 minutos el presidente Sebastián Piñera para conversar sobre este y también otros temas. Vamos a tomar contacto a esta hora con la diputada del Frente Amplio, Camila Rojas, encargada además de la interpelación el día de mañana de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla. Diputada, buenas tardes, gracias por este contacto. Y lo primero, ¿cómo reacciona usted frente a esta aclaración del presidente? Efectivamente, ¿no dijo lo que entendimos durante la mañana? Sí, hola Matilde, buenas tardes, saludar a quienes nos ven y escuchan. Bueno, primero decir que los dichos del presidente de la mañana son nefastos, primero en el contexto en el que se dieron con el anunciamiento de la ley Gabriela, con la familia Gabriela que ha luchado para que esta ley saliera, pero también en el contexto del 8 de marzo. Y lo que podemos constatar es más bien una sistematicidad en los dichos del presidente, porque lo cierto es que esta no es la primera y probablemente no sea la última vez que tiene esta incontinencia verbal de decir lo que se le ocurre y que luego él mismo tiene que salir a dar explicaciones y otros tienen que salir a darla también por ello, como veíamos a la ministra Pla diciéndonos hace unas horas que el presidente no había querido decir lo que había dicho, cuando en verdad todos escuchamos bien claro sus dichos. Y ahora todas las aclaratorias, por supuesto que tienen sentido en la medida que se corrige una cuestión que está mal. Las mujeres no son culpables de la violencia, no depende de cómo nos vestimos, de dónde andamos, no tiene nada que ver y por lo tanto hay que ser enfático en ese discurso, pero lo cierto es que lo que dijo el presidente estaba completamente equivocado. Diputada, ¿podría haberse visto como una estrategia por parte del gobierno de presentar hoy la promulgación de esta ley Gabriela, visto que la interpelación es el día de mañana? Claro, se vio manchado por este malentendido, si lo pudiéramos catalogar de alguna manera, pero ¿podría haber, entre comillas, suavizado un poco la semana frente a esta interpelación? Podría haber sido algo que ayudara en el contexto, es decir, cuál ha sido la agenda legislativa del gobierno, pero no hay que olvidar que este es una moción, un proyecto que presentaron diputadas, la diputada Camila Vallejo, la diputada Carol Cariola, que se trabajó en conjunto con la familia de Gabriel Alcaíno, especialmente con su padre. Por lo tanto, este no es un proyecto del gobierno, más allá de que haya habido apoyos posteriores para la urgencia. Entonces, más allá de las estrategias que se tenían, a mí me parece que acá, por eso hablo de incontinencia verbal, porque incluso cuando el gobierno figura y genera ciertas estrategias, el presidente siempre termina estropeando esa situación y lo que pasó hoy día es a todas luces nefasta. Cuando un presidente se refiere así a las mujeres, finalmente lo que se está ejerciendo es violencia institucional. Diputada, y mañana finalmente es el día de la interpelación a la ministra Pla, una interpelación que surge luego del estallido social y el cuestionamiento a la reacción de la ministra. ¿Por qué para ustedes la ministra es responsable políticamente y tiene que ser interpelada en este contexto? Sí, hay que decir que como base las interpelaciones son preguntas a los ministros y ministras, y en una situación en donde los ministros y ministras están ausentes, no van a los debates legislativos, no tenemos su visión tampoco en términos de opinión pública, comunicacionalmente desaparecen. Por supuesto que como Congreso, como diputada, en mi caso como diputada, tenemos el deber de pedirles explicaciones con la herramienta que se nos ofrece, en definitiva, reglamentariamente y mediante la Constitución. Y esa es la interpelación. Nosotros tenemos 3 herramientas de fiscalización: la interpelación, la acusación constitucional y las comisiones investigadoras. Por lo tanto, aquí lo que estamos haciendo es ocupar una herramienta precisamente ante la falta de respuestas de la ministra, lo que estamos haciendo es que ella vaya a responder. Y son 2 los temas principales. El primero de ellos tiene que ver con violencia hacia las mujeres, que por supuesto en su cúspide tienen los femicidios. Queremos que la ministra nos responda respecto de planes, programas, políticas
en estas materias, sobre todo las referidas a prevención, y además hay un segundo punto que nos parece fundamental y es lo que mencionaba antes Matilde, referido al 18 de octubre. Desde el 18 de octubre hasta ahora han ocurrido diferentes violaciones a los derechos humanos en el caso de mujeres, violencia política sexual, y nosotras queremos saber cuál es el rol o el rol que no ha jugado el Ministerio en esa materia. Por lo tanto, trabajamos una serie de preguntas con organizaciones feministas, con organizaciones de trabajadoras del Ministerio, del Servicio Nacional de la Mujer también. Por lo tanto, lo que esperamos mañana son respuestas. En el marco del 8 de marzo nos parece fundamental que la ministra le responda a las mujeres de Chile. ¿Vio un sesgo político del trabajo de la ministra frente a la violencia ejercida contra las mujeres durante el estallido social? Por supuesto, y yo creo que hay una diferencia muy evidente entre el rol, al menos comunicacional, que la ministra había jugado previo al 18 de octubre y posterior. La ministra Pla, durante toda la primera parte de su periodo, insistía, se refería a cada caso de violencia que aparecía, tenía, por ejemplo, redes sociales muy activas, hacía declaraciones públicas. Sin embargo, desde el 18 de octubre, en primer lugar, hubo un silencio de 8 días. Y posterior a eso, nosotras creemos que las medidas que se han tomado han sido más bien insuficientes, porque el hecho en concreto es que sigue existiendo violencia policial, violencia sexual política. Nosotros tenemos casos registrados hasta el mes de enero y probablemente eso ha seguido hasta el día de hoy. No queremos que siga ocurriendo durante marzo, por lo mismo creemos que es fundamental tocar este tópico mañana. Durante los primeros días, y ella estuvo entrevistada aquí mismo en este programa, ella respondía que no había visitado a las víctimas de la violencia por parte de la policía uniformada por respeto hacia sus familias y hacia su persona. ¿Qué les parece primero ese argumento? Y dos, ¿ustedes han sabido si luego de aquello ella sí ha tenido más cercanía con víctimas de represión policial? Mira, durante el mes de enero la Comisión de Derechos Humanos del Senado sesionó y se citó al Ministerio. La ministra Pla no pudo asistir porque estaba en la conferencia de la CEPAL, sin embargo asistió la directora del Servicio Nacional de Mujeres, el subsecretario, y allí se mencionó que ellos son partícipes de 9 querellas. Las denuncias son más de 200 en los casos de violencia sexual política. Por lo tanto, ellos sí empezaron a jugar un rol que fue tardío, un rol que, como decía a nuestro gusto, es completamente insuficiente, y claramente después de haber tenido 8 días de ausencia, después de haber dado declaraciones de que no se conocían los hechos, por supuesto que las mujeres no confían en la institucionalidad del Ministerio. Es muy difícil solicitar. Sin embargo, aún así el Ministerio podría hacer mucho más de lo que ha hecho hasta ahora, y mañana nos vamos a referir a los puntos en específico en términos de las medidas que hay que tomar para mostrar realmente un compromiso con las mujeres de Chile. Y lo vamos a ver mañana. Pero también, diputada, usted es presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara. Y desde esa perspectiva le quería preguntar cómo ve el año legislativo cuando ya la ministra Cubillos no es ministra. ¿Pudiera eso ayudar de alguna manera a sacar una agenda legislativa distinta? Mira, por supuesto que siempre en términos de lo que se espera, lo ideal sería que haya más diálogo y que el nuevo ministro Raúl Figueroa, quien además tuvimos como subsecretario durante toda la gestión de la ministra Cubillo, tenga un rol de conversación con el Congreso, con las organizaciones de la sociedad civil, más dialogante, pero lo cierto es que eso todavía es algo que está por ver, y por lo tanto esto es más bien algo que esperamos y no nos queda más que esperar. Yo quiero sumar en todo caso algo que decíamos a raíz de la salida de la ministra. A mí me parece que ella ocupó durante sus casi 2 años de gestión el Ministerio como una trinchera, principalmente para defender puntos ideológicos. Así lo corroboran proyectos como Aula Segura, Admisión Justa. El Ministerio de Educación durante casi 2 años, más que de educación, fue un segundo Ministerio del Interior, y particularmente eso esperemos que no sea la misma tónica que nos enfrentemos con este nuevo ministerio. Por supuesto, el subsecretario, el ahora ministro Figueroa, tiene una línea política, tiene una ideología. Sin embargo, llegar a ese nivel al que se llegó con la ministra Cubillo, esperemos que se evite.
Ya estamos también en materia política, junto con el inicio del año legislativo, estamos en plena campaña para el próximo plebiscito. ¿Cómo está viendo, diputada, las campañas desde el sector de la oposición? ¿Cuán unidos pueden presentarse frente al próximo plebiscito y sobre todo frente a la próxima franja electoral, que tal vez eso es lo más complejo de articular? Sí, bueno, esperemos que lo más unidos posible. En ese sentido hay que decir que ya existió cierto nivel de coordinación, no solo en términos de oposición política y de los partidos políticos, sino de una oposición más social y política, de quienes estamos por el apruebo, y eso es lo que hay que seguir gestando. También había una apertura en términos de la franja y la participación de la sociedad civil de manera más activa, así que esperemos seguir ese camino. Por supuesto que no va a estar exento de dificultades, pero acá lo que se necesita precisamente es voluntad, y se necesita, como digo, una oposición no solo de partidos políticos, sino una oposición político y social contundente. Muy bien, diputada Camila Rojas del Partido Comunes, muchísimas gracias por este tiempo con CNN Chile, y bueno, mañana vamos a ver la interpelación. Muchísimas gracias. Gracias, Matilde.